Buenas noches. Vamos a continuar. Estábamos en el tema de los valles, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando en este tema. Hay muchas otras cosas que ver. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Agradecer al Señor por esta oportunidad. Oremos. Gracias, Señor. Te damos por poder reunirnos nuevamente, Señor, abrir tu palabra, rogando tu dirección, la guía de tu Espíritu, Señor, en este tiempo, Señor, y podamos ser edificados. Abra, Señor, nuestro entendimiento, podamos comprender cada una de estas verdades que necesitamos aprender. Que tú obres en nuestra vida, Señor, y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra también y en el propósito de tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La última vez que nos reunimos, alcanzamos a estudiar un poco lo que eran los valles, ¿sí? No alcanzamos a ver todo. Vimos una parte allí. Anteriormente vimos llanuras, llanura de Genezaret, llanura de Esdraelón, llanura de Jezreel, llanura de Sarón y Filistea, llanura de Jericó o llanura del Jordán, ¿sí? Hicimos algunas menciones donde el texto menciona el lugar, ¿sí? Y algunas historias donde se desarrollan eventos muy importantes en la Biblia en aquellos lugares, ¿sí? Mencionamos la última vez que nos reunimos aquí algunos valles, ¿sí? Mencionamos creo que 3 de ellos. Valle de Siquem, ¿sí? Dijimos que los montes Ebal y Gerizim quedan ubicados en una parte del sector del valle. Vimos el valle de Ajalón, ¿sí? Vimos la reseña bíblica en Josué capítulo 10, versículos 12 al 13. ¿Recuerdan el evento que mencionamos allí? Dice la escritura que Josué hace una oración a Dios y Dios dice atendió a la voz de un hombre. En aquel día dice que el sol no se puso casi por un día, ¿sí? Hasta que Israel, la gente no se hubo vengado de sus enemigos, ¿sí? En aquel lugar ocurre este milagro. Ahora, mencionamos, creo que la última mención que hicimos, el valle de Sorek, cuando Sansón se une ¿con quién? Con Dalila. Hay una serie de malas decisiones allí y más adelante, unos versículos más adelante, Sansón termina como un payaso, ¿sí? En medio de los filisteos le sacan los ojos, lo llevan a moler, a trabajar como esclavo y después a que los divirtiera, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar allí, en esta segunda parte, algunas otras menciones muy interesantes de algunos valles y cosas que ocurrieron en esos valles, ¿sí? El Valle de Acor. ¿Qué es el Valle de Acor? Bueno, es el lugar recordado por el apedreamiento ¿de quién? De Acán, luego de tomar del anatema. Josué capítulo 7. Para los que quizás no conocen la historia, vamos a hacer una pequeña mención allí. Josué capítulo 7. Israel estaba en plena conquista. Si ustedes recuerdan, capítulo 6, Israel tiene la primera conquista. Israel toma Jericó. Recordamos la historia muy conocida. Le dieron vueltas allí por 7 días, ¿sí? Y al séptimo día le dieron 7 vueltas. Gritaron, tocaron trompeta, fueron hacia adelante y los muros cayeron. Dice la escritura, y allí mataron a todos los que estaban en aquel lugar. Había una prohibición, si ustedes recuerdan, que Dios había planteado ya desde antes, ¿sí? Por orden de Josué. No toméis del anatema, ¿sí? No podían llevar botín de todo eso que ellos iban a lograr conquistar. Pero ¿qué pasó? Si ustedes ven la historia allí, ellos después de esa gran victoria se preparan para ir y tomar la próxima ciudad.
Esa próxima ciudad es conocida como Hai, ¿sí? En Hai, ellos sin consultar a Dios suben, dice no vayan tanto, vayan como 30 hombres. Fueron, los derrotaron, murieron muchos allí. Después, ellos se enteran de qué es lo que estaba pasando. Versículo 1, antes de ir al 24, es el contexto de lo que pasa en medio de la nación. ¿Qué dice el versículo 1? Muy bien. El pero es un contraste con el versículo 27. ¿Sí? Jehová estaba ¿con quién? Con Josué. Jehová estaba con Israel, Jehová estaba con su pueblo. Pero hubo algo que rompió eso que Dios estaba haciendo, ¿sí o no? Versículo 1. Israel, dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación. La palabra prevaricación es traición. ¿Sí? Es un pecado de traición. ¿Por qué? Porque Dios ya les había dicho que no tomaran nada de allí. ¿Sí? Pero dice allí, hubo un caso de un hombre llamado Acán de la tribu de Judá. Tomó del anatema. Resultado, la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Claro, no fue instantáneo. Ustedes no van a ver ahí en la historia que Dios se enoja y los destruye a ellos. Simplemente ellos siguen con sus planes, pero ya las cosas como iban aconteciendo no iban a acontecer. Versículo 24 al 26, vamos mucho más adelante. Después de la decepción de Josué y el ver que habían caído a espada, Dios le dice, Israel ha pecado, han mentido, han robado, dice allí, han tomado del anatema que yo les mandé que no tomasen. Versículo 24. Muy bien. Seguro algunos o la mayoría ya conocen la historia, ¿sí? Después de que Dios le revela a Josué el pecado de Israel, Josué tenía un deber, ¿cuál era? Identificar y juzgar el pecado en medio de la nación. Entonces dice allí que comenzaron a echar suertes, ¿sí? Por las tribus. Ya de un sopetón caen 11 tribus, son descartadas, ¿sí? Queda la tribu de Judá, la más grande. Las familias, casas paternas, empieza, y cada vez se acercaba más ¿a quién? A Acán, y Acán no confesaba su pecado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tuvo para arrepentirse? Y no lo hizo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Él recién va a confesar cuando se ve que descubierto. ¿Sí? He hecho esto, sí, claro, lo tienen ahí. ¿Sí? Ya lo tienen acorralado. Y entonces, después de eso, si ustedes leen anteriormente, Josué le dice, da gloria a Jehová, ¿sí? Declárame lo que has hecho, ¿sí? Júrame por Dios lo que has hecho, porque Dios es testigo. Y él tiene que confesar allí, dice, he tomado el anatema. Un manto babilónico, dice, que era ¿qué? Muy bueno, ¿sí? Él lo vio y dice, esto me lo tengo que llevar, ¿no? Ahora, el juicio, versículo 24, lo toman a él, toman ¿qué más toman allí? El dinero, es decir, no tomó el manto nomás, ¿se dan cuenta? Tomó muchas otras cosas, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, todos sus animales, todos sus bienes, lo llevaron.
¿Sí? Ahora, ¿por qué su familia? ¿Por qué juzgar a su familia? ¿Mm? Ahora, uno tiene que entender a través de la ley que Dios había dicho, por ejemplo, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Uno tiene que entender a través de esta historia que muy seguramente ellos participaron con el pecado de Acán. ¿Sí? Hicieron parte de toda la farsa que armó Acán para sostener su mentira y para ocultar su pecado, ¿sí o no? Ellos fueron cómplices del pecado de él, ¿sí? Porque Dios no es injusto. Y entonces dice, su familia también va a ser llevada allí. Dice, todo cuanto tenía. ¿Mm? Le dice Josué, ¿por qué nos has qué? Turbado. ¿Sí? El pecado de una persona puede afectar a toda la familia. Y más allá, mucho más allá. Es más, si esto no se hacía ahora, el pecado iba a seguir brotando y a seguir brotando en medio de la nación, ¿sí? Y a contaminar a muchos más. Fue tan grave el pecado de Acán que más de 30 hombres de guerra murieron antes. ¿Recuerdan? Por el pecado de un solo hombre. ¿Mm? Túrbete Jehová en este día, le dice allí. Dice, los apedrearon a todos ellos, toda su familia. Los quemaron después de ¿qué? De apedrearlos. Levantan un testimonio con piedras, versículo 26. Hasta el día de hoy, dice. Claro, hasta el día que se escribe este texto, ¿no? No es que lo vayan a buscar donde están las piedras. Ahora, solo en ese momento, dice, Jehová se volvió ¿de qué? Del ardor de su ira. ¿Sí? Quedó el testimonio del valle de Acor, ¿no? Por la codicia de un hombre, porque ahí él utiliza 3 palabras allí. Un manto que yo vi, dice, el cual codicié y ¿qué? Y tomé. 3 palabras. Esas 3 palabras van a reflejar lo que es la tentación dentro de la vida del creyente. Ver, codiciar y ¿qué? Y tomar. Eso fue lo que hizo él. ¿Sí? Y lo más triste es que su familia fue arrastrada con el pecado de él. ¿Sí? ¿Y cómo terminó todo? Lo perdió todo absolutamente. ¿Sí? Todos sus bienes, todo su ganado, todo fue a destrucción. ¿Mm? Ahora, el valle de Acor nos recuerda el pecado de Acán. ¿Sí? Tomó del anatema. ¿Sí? Turbó a Israel. Bueno, Dios terminó, dice, turbándole a él. El valle de Ela, este ya lo mencionamos, solamente lo vamos a mencionar. Lugar donde se dio a conocer David en la batalla contra Goliat. ¿Sí? Para que lo tomen como referencia, Primera de Samuel 17, 2. ¿Sí? Primera de Samuel 17, 2. Ahí aparece la historia. Muy interesante, siempre que la leemos es bastante interesante. ¿Mm? Acerca de este muchacho, ¿no? Muy bien. Valle de Escol. Valle de Escol. ¿Sí? ¿Dónde queda? Bueno, en la parte norte de Hebrón, y fue el lugar donde los israelitas fueron a reconocer la tierra. Números 13, 24. ¿Qué dice? Versículo 24. Muy bien. Es conocido por esta situación. Ahora, el contexto, la historia alrededor de este lugar es muy interesante. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les pasó, una de las historias que más recuerdo por imágenes es esta. En la escuela dominical, por ejemplo, cuando uno era niño, le mostraban 2 o 4 personas cargando un palo gigante, ¿sí? Con unas uvas grandotas allí al hombro, ¿no? Ahora, si eran así de grandes o no, no lo sé. Lo que sí se sabe es que era una tierra como pocas. ¿Sí? El fruto de la tierra era tremendamente llamativo. ¿Mm? Entonces, ellos van allí, recuerden,
¿Fue la misión de quiénes? 12 espías, ¿sí? Si ustedes recuerdan la historia del capítulo 13, Moisés toma uno de cada tribu, los envía a reconocer la tierra, qué hay, qué ven, dónde están las cosas, ¿sí? No los envió para que le dijeran si se podía entrar o no, ¿sí? Parece que ellos se equivocaron de misión. Ellos fueron para que dieran un reporte de qué fue lo que vieron, ¿sí? Cuando ellos regresan, pues traen dice allí, el racimo, un montón de evidencias de que la tierra era ¿qué? Era muy buena, ¿sí? El problema fue la otra parte del reporte, ¿sí? Si ustedes lo ven más adelante, después de 40 días de reconocer la tierra volvieron, vinieron allá, versículo 26. Perdón, dice en el desierto de Parán, en Cádiz, estaban en Cádiz Barnea, ¿sí? Y dice allí, dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Impresionante lo que ellos vieron, ¿sí? Una tierra verdaderamente buena. Le contaron, llegamos a la tierra, dice, vimos que fluye leche y miel, pero, versículo 28, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Las ciudades son grandes y ¿qué? Fortificadas. ¿Qué les están diciendo? Es imposible, están los hijos de Anac, los gigantes, ¿sí? O sea, muy bonito todo esto, aprovechen porque no vamos a poder entrar. Amalek habita el Negev y el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, ¿sí? ¿A eso los mandaron? No. El cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿Sí? Entonces dice Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, un hombre de fe. Dios les había dicho, yo les voy a dar ¿qué? La tierra. Pero ¿qué pasó? Pudo más la voz de otros, pudo más la voz de los 10, versículo 31. Los que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Sí? Fíjense en el reporte que ellos dan. ¿No qué? No podemos. ¿Sí? Ellos, si dice, son más fuertes que nosotros. ¿Sí? Este es un reporte de incredulidad. No se puede, no tenemos la capacidad. ¿Sí? No tiene sentido subir. ¿No? ¿Para qué perdemos el tiempo? Y entonces, versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que ¿qué? Traga a sus moradores, ¿sí? Es terrorífico, es horrible, es mala, es peligrosa. ¿Saben por qué hacen eso? Porque no querían entrar. ¿Sí? Así suena un creyente cuando no le cree a Dios, ¿no? ¿Sí? Dios le ha mostrado lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer. No, porque eso es peligroso, eso es malo, no, eso no es tan conveniente. Y se trata de muchas maneras de hablar mal, ¿no? De desprestigiar lo que Dios ha prometido dar. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? Quedarse ahí. Para ellos era más fácil quedarse en el desierto que atreverse a confiar en Dios y dar pasos de obediencia. Para muchos es más fácil eso. De eso habla Hebreos capítulo 3. Para muchos más fácil es ¿qué? Seguir dando vueltas, pues va a haber maná todos los días. Pero entrar a la tierra, derrotar gigantes, confiar en Dios todos los días, no, eso es muy difícil. Y entonces empezaron a ver el enemigo por todos lados, la desgracia por todos lados, ¿sí? Versículo 33, vimos gigantes, ¿sí? Noten las menciones que ellos hacen, gigantes. ¿Habían gigantes hace cuánto? Hace rato estaban ahí. ¿No lo sabían? Sí lo sabían. Eran famosos por esa región. Ellos vivían en la parte de Judea, ¿sí? En toda la región donde ellos tomaron las uvas, ¿sí? Ellos vivían ahí. ¿No lo sabían? Sí lo sabían. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se dan cuenta? Y ahora, dice allí, raza de los gigantes, éramos nosotros a nuestro ¿qué? Parecer.
¿Cómo se vieron ellos mismos? Como langostas, dice, y así les parecíamos a ellos, langostas insignificantes, ¿no? Y parece muy humilde esta expresión, pero eso no tiene nada de humildad, eso es pura cobardía, ¿sí? Dios les había dicho que les iba a dar la tierra, ¿m? Pero ellos estaban desprestigiando y hablando mal de lo que Dios les había entregado, porque no se arriesgaron a creerle a Dios. No confiaron en el poder de su palabra, no confiaron en que Dios era capaz de introducirlos en ¿dónde? En la tierra que Jehová les había prometido, ¿sí? Para concluir un poco este concepto que es muy importante, capítulo 14, versículo 1 dice que el pueblo todo lloró. Pobrecitos, ¿no? ¿Cómo lloran? Pero ¿saben que no todo llanto es bueno? Esto es un llanto de rebeldía, de incredulidad, ¿sí? De decir qué desgraciados que somos, qué pobrecitos que somos, cómo nos trata Dios así, cómo nos hace entrar hasta acá para que nosotros nos diéramos cuenta que no podíamos entrar. Qué desgracia tener que venir hasta acá. Eso es lo que vemos en el versículo 1. Por eso estaban llorando. Versículo 2, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá que muriéramos. ¿Se dan cuenta? Amargura. Una de las señales más peligrosas de la incredulidad es la amargura. Cuando pasan cosas en nuestra vida, pasan cosas en nuestro entorno que nosotros no esperábamos, que no queremos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, es que yo estoy viviendo por fe, yo estoy viviendo por fe, yo estoy confiado en Dios, ¿sí? Pero cuando vienen situaciones que no esperábamos, ya, no, pero esto no puede ser, esto es terrible. Eso la vida cristiana es muy dura, no vale la pena. Y empieza la quejadera, ¿no? Empieza la amargura en el corazón, el resentimiento, ¿sí? Y entonces toda esa expectativa por entrar a la tierra quedó sepultada en aquel lugar, ¿sí? Porque no fueron capaces de confiar en Dios, ¿sí? O sea, algo que les había mencionado al principio, ya terminando con esta idea, ¿para qué los envió Moisés? ¿Para que ellos aprobaran la tierra? Para dar un informe de todo lo que había allí, seguramente para hacer algunas estrategias de cómo entrar, ¿sí? Pero parece que ellos vieron algo que Dios no les mandó a ver. Empezaron a ver gigantes, empezaron a ver imposibilidades, empezaron a ver un montón de enemigos que ya estaban hace rato, ¿sí? Pero realmente el problema de ellos, dice la Escritura, fue que incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ese es el mayor problema del creyente, ¿sí? Claro, le echamos la culpa a un montón de cosas, de otras cosas. Pero si nosotros no crecemos y no avanzamos en la vida cristiana, es por incredulidad. Si toda esa generación murió en el desierto dando vueltas, murieron allí fue por su incredulidad. Porque ellos decidieron el desierto antes que la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Sí? Para ellos fue más fácil decir, no le vamos a creer a Dios, no vamos a confiar en Dios, nos vamos a quedar acá. Igual, pues va a venir el maná todos los días, ¿sí? Esa es a veces la vida cristiana de algunos, ¿no? La vida cristiana de algunos es, Señor, confío en ti para la provisión. Y sí, ¿Dios da la provisión o no? Sí, claro. ¿Y eso es todo? ¿Eso es vida de fe? ¿Cuánto más falta? ¿Sí? Y parece que Dios es solamente para suplir esas cositas, ¿sí? Desde que no me falte nada, pues yo estoy bien, ¿sí? Pero vivir para Dios, comprometerme para Dios, tomar decisiones para Dios, no, hasta allá no llego, ¿sí? Es más fácil quedarse aquí en la comodidad, pero finalmente, pues, sea lo que sea, Dios me va a proveer lo que yo necesito, ¿sí? Ahora, avanzando, hay otro valle que quiero mencionar allí, el valle de Sidim, valle ubicado frente al Mar Muerto, y lugar donde se presenció la guerra de varios reinos contra los reyes de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Allí fue capturado ¿quién? Lot. Génesis 14. Génesis 14, versículos
3 al 8. Sí. Muy bien. Hubo una situación allí donde un grupo de reyes va a tener que hacer defensa de un rey, dice allí, que Laomer, versículo 4 se menciona allí, y dice, se rebelan contra él, los tenía subyugados. Hace una alianza de reyes allí, el rey de Sodoma, versículo 8, el rey de Gomorra, ya sabemos lo que eran esos países, ¿no? ¿Sí? Dice el rey de Adma y de Seboín. Esas son dos pequeñas ciudades ubicadas al lado de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Esas dos ciudades también quedaron destruidas cuando fueron destruidas Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Y el rey de Bela, que es Zoar, también desapareció del mapa. ¿Mm? Ordenaron, dice, contra ellos batalla en el valle de Sidim, dice que estaba ubicado en el mar muerto, frente al mar muerto. ¿Sí? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, Lot, que estaba viviendo ¿dónde? En Sodoma, va a ser llevado cautivo porque ese grupo de soldados o de ejércitos son derrotados. Entonces toman a los cautivos, versículo 10, dice el valle de Sidón estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Tomaron todo, versículo 11, el botín. Versículo 12, tomaron también ¿a quién? A Lot. ¿Qué hacía Lot ahí? Eso es lo que le pasa al creyente cuando se va al mundo, buscando problemas en todo lado. Y en algunos se engancha, ¿no? ¿Sí? Termina perjudicado en una situación, en un lugar donde no tenía que haber estado nunca, jamás. ¿Sí? Qué peligroso es vivir en el mundo, ¿no? Ahí Lot, dice versículo 2, es tomado cautivo. ¿Sí? Dice, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron, lo tomaron todo. ¿Quién lo va a rescatar? Abraham. Uno generalmente se figura a Abraham como un ancianito con un bastón allá, ahí medio caminando. No, Abraham tenía mucho vigor. ¿Sí? Dice, anunció Abraham, dice el hebreo, le dieron aviso de lo que había pasado. ¿Sí? Oyó Abraham, versículo 14, que Lot era prisionero, armó a sus criados. Fíjese a quién se llevó. A criados, no era un hombre de guerra, ¿se dan cuenta? Los nació en su casa 318, un ejército de 300, o sea, Abraham tenía bastantes posesiones, pero no eran guerreros ellos, ¿se dan cuenta? Se los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos los atacó de noche cuando estaban dormidos, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, hasta el norte, estamos hablando del territorio ya fuera de la tierra de Canaán. Recobró todos los bienes y también aló a sus parientes sus bienes, a las mujeres y demás gente. Los salvó allí porque los iban a llevar cautivos, quién sabe qué más otras cosas iban a hacer. ¿Sí? Aquí es donde se menciona la aparición de Melquisedec, la única aparición que aparece en la Biblia de Melquisedec. ¿Sí?
Porque dice allí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ay, gracias, te agradezco, socio. ¿Sí? Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aparece simplemente. ¿Se dan cuenta? Dice, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. No vamos a hacer mucho énfasis en esto, simplemente hay una mención que indica que Melquisedec es superior a Abraham, porque lo bendice. ¿Sí? Dice allí también, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo, otra indicación de que era superior. Abraham le otorga todos los diezmos del botín. Ese es reconocimiento de superioridad. ¿Sí? Y Abraham era grande en la nación de Israel, la persona más destacada en la nación. Después el rey de Sodoma aparece para ganar favores con él. Versículo 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios de Israel, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo de una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a quién. Ahora, tú no me vas a dar nada, ni botín, ni recompensa, nada de eso. No quiero nada de qué, de ti. Este era un impío total. Se salvó por la gracia de Dios porque era parte de todos los que habían llevado cautivos, ¿con quién? Con Lot, ¿sí? Si no, no estaría contándola. Ahora, él quiso asociarse con Abraham y Abraham claramente le dice, yo no tengo nada que ver contigo. Excepto solamente de lo que comieron los jóvenes, la parte de los varones que fue conmigo, es decir, lo que usted me debe, ¿sí? La comida y todas las provisiones para poder llegar hasta acá y salvarlo a ustedes. Muy bien. Valle de Refaim. Ya hablamos Valle de Sidim, la batalla de Abraham, la única que tuvo, realmente, batalla o guerra como tal. Valle de Refaim, ¿sí? Lugar de guerra entre los filisteos y los israelitas en tiempo de David. Muchísimas batallas. Segunda de Samuel 5. Segunda de Samuel capítulo 5. Versículos 17 al 18. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. Ahora, ese es el contexto más corto, ¿sí? ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan de la lectura? ¿Qué se acuerdan de la lectura? A ver, ¿qué leyeron? Muy bien. El ungimiento de David va a detonar una situación. ¿Cuál es? Claro, hay un nuevo rey, vamos a desestabilizarlo, vamos a atacarlo. Ellos pensaron que iba a ser lo mismo con Saúl, ¿se acuerdan? Primera de Samuel, el último capítulo, ya lo derrotamos, ¿sí? Ya tuvimos a los israelitas a nuestros pies, tomamos a sus hijos, ¿sí? Los descuartizamos, pues eso no va a ser la diferencia. Vamos a tomar al otro rey y lo vamos a destrozar. Pero ya las cosas habían cambiado, ¿no? Dice allí, fueron a atacarlo. Dice, David oyó, descendió a la fortaleza. Hay que armarse. Versículo 18. Vinieron los filisteos, se extendieron por el valle de Refaim. Ahí va a ordenarse la batalla. Versículo 19. ¿Qué dice? Muy bien. ¿Qué diferencias notan ustedes ya? Igualitos a uno.
¿sí? Saúl hacía, no preguntaba, no pedía permiso, ¿sí? No esperó ni a Samuel que iba a esperar a Dios, ¿sí? Entonces muchas cosas son claramente diferentes. David dijo, bueno, no vamos a hacer ningún movimiento hasta que Dios ¿qué? Diga qué tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer, pero Dios nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y entonces se consulta a Dios, pero lo hace específicamente, ¿sí o no? ¿Qué le pregunta? Primero, ¿voy a subir contra los filisteos o me quedo? Los espero acá. Segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Los vas a entregar en mi mano? ¿Qué les enseña esa pregunta? Sí, sujeción, muy bien. ¿Por qué? Sí. Y entonces la pregunta sí tiene una lección, que yo no lo puedo hacer, ¿o sí? Porque ¿qué sentido tiene orar o clamar a Dios si yo creo que yo tengo la respuesta? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué oramos si yo lo puedo hacer? Entonces, la consulta de David es específica. No dice, los entregarás en mi mano o yo lo voy a derrotar por mi propia mano. No había una segunda opción, ¿o sí? Pero era necesario saber en David si Dios iba a estar a favor de su pueblo en esa batalla. Y Dios le dice, sí, ve porque yo los voy a entregar, ¿qué? En tu mano. Versículo 20, ¿qué dice? Muy bien, ahí viene la obra de Dios, ¿sí? Dios fue el que ¿qué? Quebrantó a mis enemigos, ¿sí? David escribió muchísimos salmos en cuanto a esto, ¿no? Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, en todo sentido, ¿sí? Dios obrará, ¿sí? El caballo se alista para el día de la batalla, pero Dios da ¿qué? La victoria. Dios es el que da el resultado final. ¿Mm? Dios los quebrantó, ¿sí? Como corriente ¿qué? Impetuosa. Cuando Dios hace algo, lo hace impetuosamente, ¿no? ¿Sí? En este caso dice que los arrasó, los quebrantó. Versículo 21 dice, dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Sí? Esto es lo que no hacía ninguna otra nación. ¿Qué hacían las otras naciones? Se llevaban a esos dioses y los tomaban como botín y trofeo de victoria. Los llevaban a sus templos de paganismo. Pero Israel tenía prohibido eso absolutamente. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Toman a esos ídolos, a esas imágenes y las queman. ¿Mm? Versículo 22. Los filisteos volvieron a venir. Uno aprende, ¿sí? El necio no aprende, ¿no? Y se extendieron el valle de Refaín. Dijeron, de pronto esto fue mala suerte, ¿no? Ellos eran bien supersticiosos, ¿eh? ¿Se acuerdan? El arca de Jehová. Y entonces dijeron, bueno, de pronto esta vez vamos a tener suerte o de pronto los dioses van a estar de nuestro lado. Vuelven y pelean, versículo 23, consultando David a Jehová y él respondió, no subas. Cambió la estrategia. ¿Se dan cuenta que es tan importante consultar a Dios? ¿Sí? A veces nos quedamos con una oración, ¿no? Es que Dios a mí me respondió y en esa ocasión pues las cosas pasaron así, entonces siempre va a ser así. Y no es así. Por eso el concepto de dependencia es de cada día, de cada situación. Vuelven a pelear y él vuelve a consultar y Dios le responde de otra manera. Rodéalos, dice allí, vendrás a ellos enfrente de las balsameras y les van a dar una emboscada. ¿Sí? Dice, cuando oigas ruido como de marcha de las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y así fue, ¿no? Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a ¿qué? A Geser. ¿Sí? 2 derrotas en pocos versículos. ¿Sí?
el valle de Refaim. ¿Mm? Un poco la reivindicación del nombre de Dios en frente de los filisteos. ¿Cómo había quedado el nombre de Jehová con Saúl? Blasfemado. Totalmente blasfemado. El ungido de Jehová había quedado colgado en una pared. Su cuerpo exhibido como burla. ¿Sí? Eso tenía que reivindicarse. Dios va a levantar a David y va a poner las cosas en su sitio, ¿no? En su lugar. Ahora, los filisteos eran, alguien dice por ahí, ¿no? Eran los hijos de David. ¿Sí? Batalla que tenían, batalla que perdían. ¿Sí? Pero fue la forma en que Dios exaltó a su nación de tantas humillaciones por el propio pecado de ¿quién? De Israel. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más y paramos. Desiertos. Si uno dice el desierto, ¿qué aprende? El desierto se aprende muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios usó muchísimo el desierto para enseñarnos a nosotros de que Él es el absoluto cuando no hay nada. ¿Mm? Desierto de Jericó. ¿Dónde está? Bueno, está ubicado entre Jericó y el Monte de los Olivos. ¿Sí? Josué capítulo 16, versículo 1. Josué 16, 1. Muy bien. Ahí se menciona el desierto de Jericó, dice que sube por las montañas de Betel. Está ubicado en la mitad del territorio de Israel. Generalmente los desiertos están en las partes más extremas de una nación. Generalmente se ubican en algunos países así, ¿sí? Y la parte central es más verde, ¿no? En Israel muchos de los desiertos están en las partes finales, pero este desierto está ubicado más en la parte central de la nación. No tengo ahorita para alumbrarles, pero más o menos se pueden ubicar en la parte donde dice Jericó, ¿sí? Hacia abajo hay un desierto allí, ubicado en el versículo 1, ¿sí? Muy bien, desierto de Jericó. Desierto de Judea, estamos ubicados más al sur, ¿sí? Desierto ubicado al sur de Israel, y donde predicó ¿quién? Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1. El último profeta del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 3, versículo 1. Fue el último que anunció la venida de Cristo. ¿Sí? Después de la manifestación de Cristo, días después, no sabemos calcular exactamente cuánto, Juan es asesinado. ¿Sí? Pero él había cumplido ya su labor, su ministerio, preparar el camino. Mateo capítulo 3, versículo 1. Muy bien, partimos de allí. ¿Sí? Viene Juan el Bautista, dice, predicando ¿dónde? Desierto de Judea. ¿Sí? Parte de su habitación o sus días él los pasó allí, en el desierto. Dice, diciendo, ¿qué predicaba? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista? Otra vez. Preparar el camino. ¿El camino de quién? Del Mesías. El Mesías era el que venía a reinar. ¿Sí? Entonces, a ver. Ahora sí. Listo. Entonces, cuando hablamos de desierto de Judea, estamos hablando de esta parte. ¿Sí? Desde Beerseba hacia abajo, ¿no? En toda esta región y junto al río Jordán, más arriba cerca de Jerusalén,
se ubicó el ministerio de Juan el Bautista. ¿Sí? Ahora, él proclamaba allí, lo habíamos mencionado, arrepentimiento. ¿Sí? El bautismo de Juan era para arrepentimiento, era un bautismo único. El bautismo nuestro no es para arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Ni el bautismo del Espíritu Santo es para arrepentimiento. ¿Sí? Este mensaje, obviamente, era un mensaje exclusivamente a la nación ¿de quién? De Israel. ¿Por qué? Porque si la nación de Israel, versículo 2, no se arrepentía, el reino de los cielos no iba a ser instaurado en la tierra, aunque ya se había acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, ahí está su ministerio, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sí? Todos los preparativos para que Jesús apareciera los hizo ¿quién? Juan el Bautista. Ya viene el Señor, viene el Rey, prepárense, arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que puedan entrar a ese reino. Dice allí, versículo 4, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Tenía un aspecto no muy agradable, ¿no? Un poco, hay una palabra que a veces me cuesta recordar, ¿sí? Una vida abnegada de muchos privilegios como la gente en común, ¿sí? Su comida era langostas, dice, y miel silvestre. ¿Sí? Él tenía un llamamiento nazareo, ¿sí? Dedicado a Jehová para esa función de profecía. ¿Sí? Casi nada, ¿no? Anunciar la venida de Jesucristo. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Estamos ubicados al sur. No se menciona Galilea, él no estuvo en las regiones de Galilea. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Y allá aparecen los fariseos, ¿no? Les dice generación de ¿qué? De víboras, porque venían a ser bautizados y no tenían un mínimo de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? No tenían un mínimo de vergüenza. Y Juan lo sabía, ¿no? Y ahí denuncia el pecado de ellos, como el de muchos que no estaban arrepentidos, aunque sí se iban a ¿qué? A bautizar, ¿no? Fue en aquel lugar donde Dios levantó a este hombre para que hiciese un ministerio tremendo, preparar el camino del Mesías, ¿sí? Y que Cristo ya se manifestase a su nación como lo habían dicho las profecías, ¿sí? Muy bien, vamos a parar aquí. Ya ahorita vamos a terminar un poco este tema y avanzar con otro muy sencillo. ¿Listo? Paremos aquí, descansamos 15 minutos.